Y mientras eso ocurre en Bogotá, en otras ciudades hay docenas de miles de subsidios que no han sido reclamados por sus beneficiarios. Para hablar de este tema tan paradójico, le doy la bienvenida al doctor Edgar Picón. Él es director de transferencias monetarias del Departamento de Prosperidad Social. Doctor Picón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Muchas gracias, Víctor. Buenas noches para vos y para todas las personas que nos ven. Doctor Picón, ¿cuántos subsidios a nivel nacional, no solo mirando el caso de Bogotá, pero a nivel nacional, no han sido reclamados por sus beneficiarios y por qué? Entonces, hay que tener claro que Prosperidad Social es la entidad del gobierno nacional que se encarga de todas las transferencias monetarias del Estado. Entonces, en este aspecto tenemos 5 programas: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor. Entonces, en este momento se encuentran habilitados para que las personas puedan cobrar 4 de estos programas, que son los que tienen el ciclo de pago abierto y en los cuales hay personas que no han cobrado su subsidio. Me refiero puntualmente. Ingreso Solidario, vamos hasta el 30 de enero con el presente pago, que arrancó en el mes de diciembre, y hay cerca de 160.000 personas que no han cobrado sus incentivos. Y aquí es un llamado fundamental para que las personas se acerquen a los puntos de pago, consulten en la página web de Prosperidad Social cuál es el punto asignado para que tengan mayor claridad y reclamen sus incentivos. Porque una vez finalizado el punto de pago, el ciclo de pagos, pues a la persona le toca iniciar un trámite para que se le vuelvan a poder pagar estos subsidios. En el caso de Familias en Acción, también vamos hasta el 30 de enero y los recursos corresponden a una suma significativa, son cerca de 49.000 millones que no han sido cobrados por cerca de 190.000 familias en todo el territorio nacional. Ahora, en el caso de Jóvenes en Acción y devolución del IVA, es un llamado muy importante porque el día de mañana finalizan los ciclos de pago y todavía hay un número importante de personas que no han finalizado sus cobros. Entonces, aquí el llamado es también para que esas personas vayan y cobren. En Jóvenes en Acción son cerca de 26.000 jóvenes en todo el territorio nacional que no han cobrado. Y en Devolución del IVA, que es un programa nuevo y bandera del gobierno nacional, lanzado el año pasado para 1 millón de beneficiarios y que este año va a llegar a 2 millones de beneficiarios, hay cerca de 95.000 personas que no han cobrado sus incentivos. ¿Qué es ese incentivo? Es un pago que hacemos cada 2 meses para poder compensar ese efecto negativo que causa el impuesto a las ventas IVA en las personas de más bajos ingresos de 75.000 pesos. Doctor Picón, esto arrancando el año, pero tengo entendido que es un fenómeno que se venía presentando desde el 2020, cuando se empezaron a implementar muchos de estos programas en medio de la pandemia. ¿Finalmente hubo gente que no reclamó sus subsidios el año pasado? En este momento todos los ciclos de pago del año pasado siguen abiertos. Existe oportunidad para que la persona se acerque y cobre, y en los programas que indiqué pues hasta el día de mañana, los demás hasta el 30 de enero. Es importante recalcar que el gobierno nacional, como respuesta a la pandemia, creó el ingreso solidario y adelantó la implementación del esquema de compensación del IVA. Entonces, ha sido un reto permanente el poder ubicar a estos hogares para poderles entregar esta ayuda que hace el gobierno nacional y que puedan contar con recursos para enfrentar la pandemia. Doctor Picón, pero sí me gustaría hacer una claridad ahí. Es decir, sigue abierto el ciclo de pago, por ejemplo, el que no haya reclamado la plata de ingreso solidario, por ejemplo, de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si no hace ese reclamo antes del 30 de enero, ¿se pierde esa plata para él? No se pierde, pero sí implica un trámite adicional que se evita en ese momento la persona si cobra antes del 30 de enero. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que no pudieron reclamar alguno de sus incentivos de ingreso solidario en el año pasado, que hablemos puntualmente, fueron 9 pagos que hizo el gobierno nacional para un total por persona de 1.440.000 pesos. Si la persona no la reclama hasta el 30 de enero, que es cuando está abierto el ciclo de pagos, pues este recurso se devuelve al tesoro y la persona le toca venir a Prosperidad Social. Hablo venir en la forma electrónica a indicar: aquí estoy yo, aquí está mi derecho como tal, por favor devuélvame el recurso que no pude reclamar. Es decir, es un trámite adicional que hoy día se evita simplemente yendo con su documento de identidad a cobrar al punto de pago. ¿Y eso mismo va a suceder con los demás programas? Es decir, ¿no se van a perder esos recursos? Entonces, depende. En el programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción existen límites dentro del programa a la acumulación de los no cobros. Si las familias en Acción tienen 2 ciclos de pago, que aclararemos, cada ciclo de pago es cada 2 meses, es decir, 4 meses, sin cobrar, entran en un proceso de suspensión. Entonces, es muy importante que las familias puedan ir a cobrar. En el caso de Jóvenes en Acción, este periodo es de 3 ciclos, es decir, hasta 6 meses esperamos a que el joven como tal se acerque a cobrar su incentivo. Si la persona como tal en el programa Familias en Acción se encuentra bancarizado, pues simplemente sus recursos se le consignan a su cuenta de ahorros. Lo mismo también en Jóvenes en Acción. Las acumulaciones que no se reclamen y como tal implican una suspensión es para aquellas personas que no están bancarizadas.
Entiendo. Doctor Picón, ¿y cuál es la razón? Veía usted en el informe con el que arrancamos aquí Signo Pesos de esas enormes filas aquí en Bogotá, pero ¿cuál es la razón para que miles, es que las cifras son bastante grandes, para que miles de colombianos no estén reclamando la plata? Es decir, no están necesitando los recursos, no están tan afectados o son personas que no existen. ¿Cuáles son los problemas que han encontrado ustedes? Claro que sí. Desde Prosperidad Social, cuando asumimos el manejo, sobre todo el programa Ingreso Solidario, que es el más significativo en cuanto al número de familias y estos no cobros que tenemos, estos retos, identificamos que uno de los principales retos que teníamos como gobierno era contactar a las personas. Entonces, desplegamos toda la infraestructura que tenemos en las 35 direcciones regionales del país. Prosperidad Social es de las pocas entidades del gobierno nacional que tiene presencia en todos los territorios del país para poder contactar a estas familias. Utilizamos a las alcaldías, a las juntas de acción comunal, a los medios comunitarios, diciéndole a las personas, aquí están sus subsidios consignados, por favor, vengan y los cobran. No obstante, las bases de datos con los datos de contacto de las personas suelen estar desactualizadas. Y también hay que reconocer la movilidad de estas personas frente a la información que está reportada en la base de datos, como por ejemplo la del SISBEN. Entonces, nosotros venimos enviando mensajes de texto de forma semanal a los beneficiarios para recordarles que tienen sus subsidios, que por favor se acerquen a cobrarlos, pero es un reto permanente. No obstante, ha sido un éxito la campaña que tenemos desde el Gobierno Nacional de búsqueda activa de estos beneficiarios, porque hemos bajado las cifras mucho. Arrancamos en el mes de diciembre con el último pago de ese año como tal, con cerca de 500.000 personas que no aparecían para cobrar, y en este momento podemos decir que solamente 160.000 no han podido cobrar del total de beneficiarios de ingreso solidario, que es más de 3 millones de hogares en todo el territorio nacional. Y si de pronto hay un colombiano en este momento que diga, ve, yo nunca he recibido un subsidio del Estado, de pronto yo aplico para ingreso solidario, no sé si soy beneficiario o no, ¿qué puede hacer esa persona para verificar? ¿A dónde puede acudir? Importante, los beneficiarios como tal ya fueron seleccionados en una base de datos con el total de las personas que reciben el subsidio, y ellos pueden como tal consultar la página de Prosperidad Social, donde está un link para cada uno de los programas, y pueden consultar con su cédula el número de expedición, si tienen como tal el beneficio y cuál es el banco asignado para pago o el punto como municipio donde puede cobrar. Finalmente, el gobierno, ¿cuántos subsidios de esos que estamos hablando entregó el año pasado por montos equivalentes a cuánto en dinero? ¿Y cuáles son las perspectivas para este 2021? Esas personas que recibieron ayudas el año pasado, ¿van a recibirlas también? Pues porque la pandemia no ha pasado y la crisis económica se mantiene. Los beneficiarios son los mismos, salvo con el caso del esquema de compensación del IVA, que vamos a aumentar en 1 millón adicional de personas, son los mismos. Es decir, la base de personas es la misma del año anterior, y en el caso del IVA aumentaremos a 1 millón adicional de personas. Entonces, por ese lado es como un mensaje de tranquilidad de que son las mismas personas las que van a recibir. El año pasado el Gobierno Nacional hizo una inversión histórica en transferencias monetarias, llegamos a una cifra superior a los 12 billones de pesos, que incluían pagos ordinarios y extraordinarios en razón de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Entonces, este año proyectamos nosotros continuar con los pagos normales de cada uno de los programas, y miraremos a medida que el presidente decida cómo reaccionaremos con incentivos adicionales o a lo que haya lugar según su instrucción. Estas personas fueron elegidas, usted dice, de una base de datos, es decir, por el gobierno nacional. No hay posibilidad que alguien diga, mire, es que yo no recibo plata en ningún lado, no tengo trabajo, nunca he recibido un subsidio, quiero aplicar. ¿Hay posibilidades de aplicar? Todas las entidades del Estado que tenemos como tal programas sociales nos regimos por una llave de ingreso, por así decirlo, se llama el SISBEN. Entonces es una invitación a que las personas tengan actualizadas su encuesta SISBEN, porque de acuerdo con el puntaje que tengan en estas encuestas, con el grupo que se ubiquen, nosotros, los operadores de los programas de subsidios del Estado, consultamos si esa persona es elegible o no de acuerdo con los requisitos de cada uno de los programas. Entonces es muy importante que las personas cuenten con su SISBEN. Doctor Picón, muchas gracias por comentarnos estos detalles, por hacer este llamado a los colombianos que no han reclamado sus subsidios. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches para todos.